Las técnicas de conteo directamente unas herramientas, son herramientas y son procedimientos eh, que son utilizados para simplificar la primera operación matemática que se hizo en la historia, que fue el conteo. El conteo. Entonces nosotros sabemos que el conteo es de donde todo surgió. A partir de contar surgieron los números, después de los números las operaciones, después de las operaciones pues todas las aplicaciones y demás. Sin embargo, este conteo pues es la base y en estadística es una parte fundamental y eh, la respuesta a muchos interrogantes donde se plantean diferentes posibilidades o un sinfín de opciones a diferentes situaciones y no se quiere o no nos interesa saber cuáles son las opciones, sino cuántas son las opciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas opciones usted tiene de respuestas distintas al lanzar un dado? ¿Sí? Ese es sencillo, porque usted escribe el espacio muestral, se da cuenta que son 6. Ahora, ¿cuántas opciones tiene usted de resultados diferentes si lanza dos dados? Entonces, ese número que era para un solo dado ya se multiplica, porque ya estamos hablando de dos dados, ya es más grande. ¿Y qué pasa si además usted le coloca condiciones? Entonces, no, ¿cuáles son los resultados al lanzar dos dados que sean pares? Entonces, ¿cuántos tengo? ¿O qué pasa si trabajo con 10 dados? ¿Cuántas combinaciones diferentes tenemos? Ahí lo que estamos haciendo es contar el número de posibilidades o de resultados posibles que tendríamos. No nos interesa cuáles son, sino cuántos. Entonces, las técnicas de conteo son herramientas que se utilizan para que ese conteo se simplifique y no tengamos que escribir el espacio muestral con todos los sinfín de números, sino que con un procedimiento usted lo aplique y directamente obtenga el conteo, obtenga la cantidad, sin pasar por el paso, valga la redundancia, del espacio muestral. ¿Sí? Entonces, la semana pasada nos dimos cuenta que escribir el espacio muestral en algunos casos es sencillo, pero a medida que aumento las variables, aumento las condiciones, aumento incluso los elementos, ese espacio muestral me va a ir creciendo significativamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de cálculo de probabilidades, esa es una de las aplicaciones. ¿Sí? Las técnicas de conteo nos sirven además de contar para facilitar la identificación de los casos totales al momento de calcular la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que usted se gane el baloto? ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes opciones y hay que comenzar a hacer todas las mezclas. Pero ya sabemos que la probabilidad, el concepto de probabilidad es casos favorables entre casos totales. Entonces, el caso es favorable sin problema, porque si usted compra un número, pues el caso favorable sería uno. Pero entonces el problema viene es en cuántos son los casos totales. Si estos van desde 0,0 hasta 9,9 y son 6, 7, 8 espacios, la verdad no tengo claro cuántos son, creo que son 7. Entonces, ¿cuántas diferentes combinaciones se pueden formar? ¿Sí? Entonces, podríamos empezar a intentar escribir el espacio muestral. Entonces, seríamos que va desde 0, 0, 0, 0 a los 14 ceros. Después, todos esos mismos, pero cambiando solamente el uno y comenzando a hacer todas las permutaciones posibles, o sea, comenzar a cambiar estos valores uno a uno. Pues eso nos va a significar una tarea interminable, porque estaríamos hablando de miles de millones de opciones diferentes, ¿sí? De posibilidades distintas, de combinaciones entre esas cantidades que se pueden escribir. Entonces, para encontrar estos casos totales, en los problemas de probabilidad que son más grandes, de valores, de variables más, con mayor cantidad de términos, pues utilizamos técnicas de conteo. ¿Listo? Las técnicas de conteo sirven principalmente para eso. Entonces, hagamos un ejercicio sencillo. Vamos a hacer un ejercicio sencillo que podamos hacer tanto sin contar como contando. Entonces, por ejemplo, a ver,
hagamos ese ejercicio. Por ejemplo, tenemos cuántas combinaciones posibles se pueden encontrar al lanzar dos dados. ¿Sí? Para hacer o para encontrar esta cantidad, para realizar este conteo tendríamos dos maneras. Escribimos el espacio muestral y ya sabíamos que era desde 1, 1, 1, 2, ¿cierto? Continúa hasta llegar a 6, 6. O sea, aquí 6, 5, 6, 6. Y toda la cantidad de valores que hay acá entre ellos. Y nos vamos a dar cuenta que en total todos esos valores me van a dar un cardinal, o sea, un número, o sea, una cantidad. La pregunta es acá cuántas combinaciones, o sea, no me están indagando, no se me está preguntando por cuáles combinaciones, es decir, este 1, 1, este 2, 1, este 6, 5, este 6, 6, nos es indiferente. Lo que nos interesa es que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las combinaciones que hay intermedias, ¿cierto? Entonces usted puede construir el espacio muestral o puede utilizar una técnica de conteo y se va a dar cuenta que pues son dos dados, cada uno de ellos tiene 6 opciones, 36 opciones. Y usted haga el espacio muestral y se va a dar cuenta que ahí va a tener 36 opciones diferentes. Si usted ya le coloca condiciones, entonces pues estos valores entran a cambiar, que es lo que vamos a trabajar ahora en la primera técnica de conteo. ¿Listo? Entonces acá tendríamos que esta situación en particular podemos dar respuesta tranquilamente diciendo que hay 36 combinaciones distintas. ¿Sí? Y esas combinaciones, pues, surgen o de aplicar la técnica de conteo o de construir el espacio muestral y contar cada uno de los elementos que le quedan en ese espacio muestral. Debe coincidir. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las técnicas de conteo? Entonces, voy aquí a colocar un subtítulo. ¿Cuáles son? Entonces, técnicas de conteo y principios del conteo son principalmente el principio de la multiplicación. ¿Listo? Concepto que veremos hoy. Tenemos el principio de la suma. ¿Listo? Que lo veremos el siguiente tema. Luego tenemos el principio de Dirichlet. Dirichlet. O también llamado principio del palomar. ¿Listo? Luego tenemos la combinación como tal. Tenemos la permutación. Y tenemos la variación. ¿Listo? Esas son las principales técnicas de conteo, al menos las que vamos a abordar por ahora. Listo, si ustedes se dan cuenta, son los temas que vienen a continuación. Acá hicimos el ejercicio de cuántas posibles combinaciones pueden haber al lanzar dos dados. ¿Qué otro podría ser un ejemplo de de una técnica de conteo cualquiera, a partir de esa definición? Que digamos de cada número uno puede sumar 6. O sea, digamos uno y le sumo, bueno, sí serían 7, porque le estoy sumando, digamos, el uno más el uno 2 3 4 5 6. Y ahora con el 2 y es uno 2 3 4 5 6. Ok, pero la pregunta va dirigida a esa, listo, saliéndonos de este ejemplo, ¿qué otro podría solucionarse a partir de una técnica de conteo? O sea, una situación en la que se requiera saber combinaciones o posibilidades diferentes y que no se pueda hacer tan fácil escribiendo el espacio muestral. Entonces, ¿qué otra podría ser? ¿Qué otra situación podría ser útil? En qué otra situación nos podría ser útil
la técnica de conteo. Por aquí Oscar escribe que el número de placas de carros que existen. Ese sería un ejemplo. Porque usted tiene, miremos esa situación. Placas de los carros. Y él aclara, de los carros. ¿Cierto? Las placas de los carros, por lo menos acá, está constituida por 3 letras y 3 dígitos. ¿Cierto? Entonces podríamos empezar escribiendo, pues A, 0, 0, 0. Después A, 0, 0, 1 y comienza a variar. 3, 4, 5, 6, llegue al 9 y después empieza a cambiar este. Entonces, 1 con 0, 1 con 1, con 2 y así sucesivamente. Y con las letras, o sea, después B, que es más complejo aún. Esta situación podríamos escribirla a partir del espacio muestral. Ya cada uno, dependiendo de su velocidad, determinará el tiempo que tarda en escribir los 47 millones y pico que hay de opciones. O hacemos una técnica del conteo. ¿Listo? Entonces, esa opción sirve. Números de teléfonos celulares en Colombia también sirve, porque pasa exactamente lo mismo. Son 10 dígitos, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabemos que todos empiezan con 3, o sea, no hay pierde, pero en los demás comienzan a variar. Entonces hay que comenzar a buscar las diferentes combinaciones. Pues puede ser 310, o 311, o 312, o 320, o 321, o 301, o 300, como tal, o 304, todas las combinaciones. Y de aquí en adelante, libertad de números. Entonces comienza a cambiar entre el 0 y el 9 todas las casillas, ¿cierto? Y ahí tendríamos un número gigante de opciones. Y pues el espacio muestro también quedaría gigante. Ahí tendríamos otra situación en la que podríamos aplicar alguna técnica de conteo. Bien, ¿qué otra situación podríamos resolver a partir de una técnica de conteo? ¿Qué tal la cantidad de patrones de desbloqueo que usted puede tener en su celular? Desde el 0000 hasta el 9999, pasando por todos los valores intermedios. El código de barra de los productos, el código de los productos también sirve. También sirve. Número de identificación, por ejemplo. ¿Cuántos números de identificación diferentes, llámese cédula, tarjeta de identidad, pasaporte, cédula de extranjería, cualquiera, se pueden crear a partir de determinadas cantidad de números? ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar utilizando únicamente vocales? ¿Cuántas palabras de 4 letras se pueden formar utilizando únicamente vocales, por ejemplo? ¿Cuántos anagramas a la palabra Roma se pueden formar? Fíjense que todos son técnicas de conteo, porque no te están preguntando cuáles son los elementos, o sea, cuáles son las diferentes opciones, sino cuántas son. Entonces no hay necesidad de escribir todo el espacio muestral para identificar cuáles son, sino que directamente aplicamos una técnica de conteo para saber cuántas son. ¿Listo? Entonces todos esos sirven de ejemplo.